Bueno, ustedes le niegan ese voto a Bush. Muy complicada, ¿eh? Una relación muy complicada porque Creo que Aznar vino a México, incluso. Aznar dio lata, pero lo que ocurre es que es muy difícil cuando uno tiene una política de derechos humanos como la que estábamos impulsando, como decía previamente en el caso de Cuba y de otras naciones, de pronto llegar con un país como Estados Unidos que iba a hacer un abuso claro de sus facultades de guerra para invadir un país sin una justificación adecuada, y eso para nosotros era también una digresión a una política de derechos humanos que de inmediato iba a invadir, iba a causar daño, iba a crear condiciones de ilegalidad en el proceso mismo de la invasión. Entonces lo platicamos con Bush. Bush vino a México, me tocó estar en esa reunión en la cual llegó y básicamente le dijo al presidente Fox: eres mi amigo, yo sé que tú me vas a apoyar porque eres mi amigo, y si no me apoyas, te vas a tener que atener a las consecuencias. ¿Sí? Así de plano. Bueno, no así, pero ese era el Más o mensaje, menos. claro. Y Fox simplemente de manera cuidadosa le respondió: mira, lo consideraremos, aquí el canciller platicará, veremos qué hacemos, pero no puedo darte una respuesta en este momento. Terminó la reunión, se fue Bush con su gente, nos sentamos, platicamos, y la posición que tomamos fue la siguiente. México estaba en ese momento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de los 15 países que están, y éramos realmente los líderes del proceso de oposición a esta idea, yo diría, trasnochada del presidente Bush y su equipo de querer invadir a Irak. Y por lo tanto tuvimos una reunión con quien era la otra gran parte que nos podía respaldar, que era el presidente Lagos en el gobierno de Chile y su canciller, Soledad Alvear. Platicamos vía telefónica el presidente Fox con el presidente Lagos, y los dos cancilleres, Soledad y yo, escuchando, y nos pusimos todos de acuerdo en que íbamos a hacer una estrategia común, una estrategia en la cual Chile y México se iban a convertir en los dos países que no iban a permitir que se hiciera esta verdadera desgracia legal si se aprobaba. Los americanos necesitaban, ellos sabían que iban a llegar y que se les iba a presentar, en caso de que se aprobara por el Consejo de Seguridad, un veto de algún país como Francia, o en su caso estaba también Rusia, etc. Entonces la petición un poco de los americanos era: nos tienen que apoyar todos, porque entonces la mayoría que vamos a tener, más de las 2/3 partes de los votos, nos permite alegar por qué hay validez. Y nuestra posición fue: mientras no se resuelva esto y no lo platiquemos entre todos, no vamos a estar de acuerdo. Ni te estamos diciendo que sí, ni te estamos diciendo que no. Pero ante la posición clara de Bush, que era: o estás conmigo o estás contra mí, el que no le dijeras que sí, para él era claro que le estabas diciendo que no. Pero en fin, empezaron las negociaciones y platicamos mucho con Francia, con Alemania, que en ese entonces también estaba en el Consejo, con el gobierno inglés. Y hubo toda una serie de presiones sobre nosotros, sobre los chilenos también, porque al final los países pequeños no podían resistir la presión, pero le estaban resistiendo porque nos usaban a Chile y a nosotros como los escudos de esa presión, porque lo que ellos alegaban era: pues mira, si no convences a Chile y a México, de todos modos no tienes los votos que necesitas. En ese proceso, que duró casi 6 u 8 meses, fue donde se agriaron mucho las relaciones con los Estados Unidos. Finalmente el gobierno americano se dio cuenta que no iban a ganar esa votación, y finalmente no hubo votación. Lo que pasó es que el gobierno de Estados Unidos retiró la propuesta, ya no tuvimos que votar, pero al presidente Bush le quedó muy claro que la razón por la que tuvo esa derrota en el Consejo de Seguridad, que lo obligó a hacerlo unilateralmente después, fue porque México y Chile en segunda medida. Pero nos culpó mucho más a nosotros, porque lo que decía es: esto estuvo orquestado por el gobierno de México. Y ahí hubo un enfriamiento de relaciones durante 2 años, un enfriamiento en serio, o sea, difícil después las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con algo que nos causó mucho impacto negativo, y es todo lo que habíamos impulsado de lograr la legalización, la documentación de nuestros migrantes, padeció un impacto negativo, porque
si lo quiere uno ver así, la venganza del gobierno de Bush fue, ahora no te dejo en lo que a ti te parece muy importante, que son tus mexicanos. Nosotros seguimos negociando esos 2 años a través de la Cámara de Comercio Americana, a través del Congreso y demás, pero ciertamente esos 2 años fueron los que evitaron que la política que habíamos llevado a cabo en Estados Unidos lograra cristalizar en una reforma migratoria en Estados Unidos. Porque al final, y lo digo con conocimiento de causa, porque el último año de nuestro gobierno, en el año 2006, alrededor de agosto, no, debe haber sido en julio, si no recuerdo, el Senado de los Estados Unidos aprobó una reforma migratoria más o menos en las condiciones que habíamos pedido, pero ya no hubo tiempo de que lo aprobara la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, porque era un año electoral también. Y el resultado fue que una vez que se aprueba en una Cámara, pero no se aprueba en la otra, vuelve a empezar de cero en Estados Unidos. En Estados Unidos sí funciona. Entonces yo atribuyo a estos 2 años del famoso impasse, usando una palabra, el que no hayamos logrado lo que sí era verdaderamente una intención de Fox, que era ayudar a los mexicanos en el extranjero, logrando las condiciones de legalización que les permitiera vivir bien, que hasta la fecha seguimos sin hacerlo, y que el gobierno del presidente Calderón, entre paréntesis, abandonó. Esa lucha porque se lograra la legalización de nuestros paisanos, este gobierno no la continuó, y para mí esa es una de las grandes fallas de política exterior de esta administración. Ahora, tu opinión sobre los problemas postelectorales. Como te comentaba, lo muy importante es recordar algo. Dadas estas diferencias entre el 2006 y 2012, aquí te da mi comentario del 2012. 2012 es un proceso que se está llevando por la estructura legal. 2012 es un proceso en donde no existen elementos para que se descalifique la elección de este año y por lo tanto que no se declare como presidente electo a Enrique Peña Nieto. Y 2012 es un año en donde al término de este proceso legal, el hoy candidato perdedor, que también lo fue hace 6 años, tendrá que decidir si sigue por el camino legal que hasta ahora le ha dado buenos frutos, porque le ha permitido seguir posicionándose, o lanzarse a la calle. Pero si hace eso, la diferencia es, yo veo a Marcelo Ebrard, veo a el mismo Mancera, que es el nuevo jefe del gobierno del Distrito Federal, veo a Graco Ramírez, veo a Núñez, gobernadores electos en estados importantes, todos diciéndole, por ahí no es. Y esa diferencia va a hacer que se le separe ese grupo, y si él se lanza verdaderamente a las calles, como lo hizo en el 2006, el problema que va a tener es que no lo va a acompañar una gran mayoría de la izquierda mexicana y por supuesto nadie más. Y se va a quedar ahora sí en una situación muy endeble. Yo estoy convencido que es un hombre inteligente y por lo tanto que llegado a ese momento va a haber algo de manifestaciones en las calles, va a haber algo de ruido, pero a diferencia de la vez pasada, ese va a ser el tamaño del problema. El hombre va a seguir siendo un hombre influyente en la izquierda, pero si se lanza de loco, va a ser alguien que desaparece al término de esto. No lo va a hacer, en mi opinión. Si lo hace, es un suicida. Bueno, pues contigo hay que hablar mucho tiempo. Tenemos que hacer otro programa, ¿no? Encantado cuando encantado. Porque se me quedaron, mira cuántas preguntas se me quedaron. Encantado, con todo. Pero fue un placer hablar contigo, doctor Luis Ernesto Derbez. Muchas gracias y muchas gracias a nombre de la Universidad de las Américas Puebla que nos dejas estar aquí. Que te vaya bien.